El trabajo con herramientas de mano puede provocar serias lesiones. Para aminorar este riesgo y evitar accidentes, Positiva Compañía de Seguros S.A. trae una serie de recomendaciones. Tenga presente que saber cómo usar adecuadamente una herramienta de mano es el primer paso para no resultar herido. Seguridad en el uso del juego de llaves punta y corona. Este juego está compuesto por llaves de punta y corona de distintas medidas, que se guardan en un estuche para su protección y cuidado. Vienen en medidas de pulgadas o milímetros. Para facilitar el trabajo y la cantidad de herramientas a utilizar, se fabrican estas herramientas combinadas, llave de boca en un extremo y llave estriada en el otro. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta seleccionar la llave apropiada para el trabajo. No improvise a la hora de apalancar. Esto sobrecarga la herramienta y puede ocasionar que se rompa. Las llaves deben usarse bien apretadas contra la tuerca y colocarlas de modo que la presión se ejerza sobre la mordaza fija. Cerciórese de que las mordazas de agarre no estén desgastadas para que no se resbalen. Ninguna llave fija o móvil debe ser golpeada. Para ello hay herramientas diseñadas para soportar impactos sin romperse o saltar. Nunca golpee sobre la llave para soltar una tuerca. Guarde las llaves en forma ordenada, limpias y en su estuche. Uso seguro en el trabajo con la pala punta de huevo. Esta herramienta está constituida por una pieza metálica cóncava semicircular con un tubo para insertar el mango. El mango es de madera y termina en una pieza de metal con madera que sirve para asirla. Esta herramienta se utiliza para sacar tierra, mover áridos o hacer mezclas de concreto. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta verificar el estado de la punta de la pala, el estado del mango, trizaduras, astillado, grasas, etc. Los remaches del mango. Use siempre guantes para evitar la formación de callosidades o el astillamiento en las manos. Mantenga un ritmo de trabajo pausado. No use la pala para hacer palanca. No deje la pala en el suelo. Puede provocar la caída de otra persona. No utilice una pala que tenga el mango suelto. Puede provocarle heridas en sus manos. Y recuerde, mantener limpias y en buen estado sus herramientas de trabajo. Medidas de seguridad en el uso de la herramienta Napoleón Cizalla. Esta herramienta está compuesta por dos brazos metálicos de aproximadamente 60 centímetros de largo que se acoplan a dos mordazas afiladas intercambiables. Está diseñada para efectuar cortes sobre barras de metal como fierro de construcción o arcos de candados. Posee un mango revestido y ergonométrico, cuyo largo permite una palanca mayor. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta que por tratarse de una herramienta de corte, se debe tener mucho cuidado con sus filos. Siempre debe usar guantes al trabajar con esta herramienta para evitar aprietes de dedos o manos. Debido al peso de esta herramienta, se debe cuidar que no caiga sobre los pies. Nunca la use sobre fierros que excedan su capacidad de corte, ya sea por su diámetro o dureza. Evite mantener esta herramienta muy pegada al cuerpo, esta puede apretarlo y herirlo. No utilice esta herramienta para hacer palanca, mantenga protegidos los filos. Uso seguro del taladro eléctrico. Es una herramienta eléctrica, compuesta por una carcasa plástica, un gatillo para accionarlo y un mandril metálico para sujetar las brocas o mechas. Algunos taladros cuentan con un mango adicional para un mejor agarre y evitar torceduras en las muñecas en caso de que la broca se tranque. También cuentan con una llave para el mandril y un cable de aproximadamente 2 metros de largo, con un enchufe macho para conectarlo a la red eléctrica. La mayoría de estos taladros vienen en diámetros de broca de hasta 13 milímetros, media pulgada. Se pueden utilizar brocas para madera o fierro. Algunos taladros tienen la opción de percutor, lo que permite utilizarlo con brocas para concreto. Otros vienen con un set de herramientas de desgaste, lijas y piedras de esmerilar. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta verificar antes de usar el estado de la carcasa sin roturas, pernos sueltos o trizaduras.
el estado del mandril, el estado del cable y enchufe, el estado de funcionamiento del gatillo, que el equipo posea conexión a tierra, la limpieza general del equipo. La mayoría de los accidentes que se producen por la manipulación de este tipo de herramientas tienen su origen en el bloqueo y rotura de la broca. Como primera medida de precaución, deben utilizarse brocas bien afiladas y cuya velocidad óptima de corte corresponda a la de la máquina en carga. Durante la operación de taladro, la presión ejercida sobre la herramienta debe ser la adecuada para conservar la velocidad en carga tan constante como sea posible, evitando presiones excesivas que propicien el bloqueo de la broca y con ello su rotura. El único equipo de protección individual recomendado en operaciones de taladro son las gafas de seguridad, desaconsejando el uso de guantes y ropas flojas para evitar el riesgo de atrapamiento y enrollamiento de la tela. Nunca desconecte una herramienta tirando del cable y no trate de aumentar el tamaño de la perforación girando el taladro. Use la broca del tamaño adecuado. Seguridad al usar tijeras cortalata. Están formadas por dos hojas de acero de un solo filo, unidas a modo de aspas por un eje para que se puedan abrir y cerrar. Se utiliza para cortar sunchos, latas, etc. Tiene un mango forrado con plástico o goma con diseño ergonométrico para facilitar su uso. Posee un seguro para mantenerla cerrada cuando no está en uso. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta que es una herramienta de corte, por lo cual debe ser considerada de alto riesgo. Nunca ponga las manos delante de la dirección de corte. Esta herramienta no debe usarse para golpear o martillar. Evite cortar latas o sunchos de mucho espesor, esto dañará la herramienta. Mantenga siempre el seguro puesto cuando no esté usándola. Use guantes para protegerse de cortes. No haga bromas mientras trabaja con esta herramienta. Mantenga las tijeras limpias y en buenas condiciones. Y nunca utilice una herramienta en mal estado. Una lata cortada con esta tijera debe doblarse para ir profundizando el corte, con un alto riesgo de cortar al usuario. Con esta tijera se puede ir cortando la lata sin doblarla y sin riesgo de corte. Ambas son del mismo fabricante y tienen el mismo precio, pero la prestación es diferente, lo que confirma que una buena especificación es la que garantiza la calidad de uso de la herramienta. Seguridad al usar cuchillo cartonero, cortador. El cuchillo cartonero es una herramienta de mano que sirve para cortar cartones, papeles y plásticos delgados. Constan de un mango metálico o plástico desmontable para permitir el cambio de las hojas de corte y de una hoja afilada por uno de sus lados. Como medidas de seguridad, evite usar cuchillos con hoja mellada. Nunca realice el corte en dirección hacia el cuerpo. Reemplace los cuchillos con mango deteriorado. No coloque las manos en situación desprotegida. Use siempre guantes. Saque solo el largo del filo necesario para el corte. No lo emplee como destornillador o para hacer palanca. Evite las bromas mientras trabaja con esta herramienta. Mantenga distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos simultáneamente. El mango debe ser seguro y la cuchilla afilada. El cuchillo desafilado es más peligroso que el afilado. Coloque su funda en la caja de herramientas. Puede cortarse al ir a tomar otra cosa. Sáquelo exclusivamente cuando va a ocuparlo. Una vez ocupado, no lo guarde en sus bolsillos. La llave francesa y su uso seguro. Consta de una pieza fija metálica y otra pieza móvil que se ajusta mediante un hilo sin fin. Algunas cuentan con un mango de material aislante y pueden ser utilizadas en trabajos eléctricos. Se utiliza para apretar y aflojar tuercas o pernos. Existen en varias medidas y las mismas se especifican en pulgadas: 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, etc. Como medidas de seguridad, tenga presente que cuando coloque una llave ajustable en una tuerca, esté seguro que la boca ajustable esté al frente del operador. Después, alar la llave hacia el operador. Los fabricantes hacen llaves ajustables de diferentes tamaños, de tal forma que la cantidad de apalancamiento o apoyo obtenido con el mango de la llave es el máximo de aplicación. No es seguro añadir mayor apoyo del mango con un trozo de tubo. Nunca martille el mango de la llave.
Mantenga la herramienta lubricada y limpia. Guarde la herramienta en un lugar adecuado, en una caja portaherramientas. Nunca utilice una llave francesa como martillo. Uso seguro del arco de sierra. Las sierras o arcos para metales tienen un dentado mucho más fino para permitir el corte. Este corte puede hacerse en el movimiento de ida o en el de vuelta, dependiendo de la colocación de la hoja de sierra. También existe una empuñadura para tener acceso a lugares difíciles. La sierra de metal es una herramienta muy útil para cualquier bricolador. También corta plásticos y en determinados casos puede utilizarse para cortar madera. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta que al empezar a cortar una pieza, la hoja de la sierra debe estar ligeramente inclinada y a continuación se arrastra la herramienta tirando de ella hasta producir una muesca. Nunca debe empezarse el corte empujando hacia adelante. Cuando se esté llegando al final, se debe disminuir la presión sobre la hoja. Las sierras son herramientas de corte y por tanto hay que manejarlas con cuidado. Debe evitar el uso de hojas de sierra en mal estado, ya que éstas se quiebran y pueden producir un accidente. Use guantes para prevenir cortes en las manos y sujete firmemente la pieza a cortar, de forma que no pueda moverse. Durante el corte hay que adoptar una posición que permita aprovechar la fuerza del propio peso al inclinarse. La velocidad de corte debe ser constante y no demasiado rápida. La hoja de sierra puede adoptar dos posiciones distintas, en el mismo plano en el arco o perpendicular a dicho plano. Los perfiles se cortan comenzando por la parte más ancha. Los tubos se cortan girándolos conforme se traspasa su pared. Mantenga el arco de sierra en buenas condiciones y limpio. Use la herramienta apropiada para el trabajo. Medidas de seguridad en el uso de destornilladores. Los destornilladores son herramientas de mano diseñados para apretar o aflojar los tornillos ranurados de fijación sobre materiales de madera, metálicos, plásticos, etc. Las partes principales de un destornillador son el mango, la cuña o vástago y la hoja o boca. El mango para sujetar se fabrica de distintos materiales de tipo blando, como son la madera, las resinas plásticas, etc., que facilitan su manejo y evitan que se resbalen al efectuar el movimiento rotativo de apriete o desapriete, además de servir para lograr un aislamiento de la corriente eléctrica. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta: no utilizar un destornillador para ejercer palanca. Las puntas deben estar en perfecto estado. Siempre debe ajustar en forma precisa con las ranuras de los tornillos. En caso de trabajos eléctricos, se deben preferir los destornilladores que poseen aislamiento en su barra para evitar cortocircuitos o puentes. Jamás debe utilizar un destornillador para perforar o cortar como cincel. Siempre debe portar los equipos de protección personal adecuados como lentes y guantes. No utilice herramientas sucias o cubiertas con grasa, esto puede originar que se resbalen. Revise la presencia de grietas en el mango o cabeza deformada por mal uso, que presente riesgo de clavarse astillas en las manos. Evite vástagos sueltos del mango o torcidos con riesgo de provocar heridas en la mano. Nunca golpee un destornillador con un martillo. La herramienta sufrirá daños irreparables. No use el destornillador con las manos mojadas o llenas de grasa. No use el destornillador para comprobar si una batería está cargada. Elija el tamaño del destornillador adecuado y el tipo de cabeza adecuada para el tornillo. No sujete la pieza de trabajo contra su cuerpo. Apóyelo en una superficie segura plana. Cuando use el destornillador, mantenga los dedos alejados de la hoja. No intente forzar el destornillador con alicates o un martillo. Uso seguro del martillo. El martillo es una herramienta común en los talleres y en el hogar. Consta normalmente de una cabeza de acero y un mango de madera. La superficie del mango deberá estar siempre limpia, sin pintura y que se adapte bien a la mano. El mango deberá estar bien encajado en la cabeza. En el mercado existen infinidad de modelos de martillos. Lo normal sería tener uno de tamaño medio. Existen diversos modelos. El más básico es el de cuña, aunque el más conocido es el de orejas o carpintero. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta:
El martillo de carpintero suele usarse para clavos, para empotrar ciertos elementos como tacos o para deformar piezas. Los clavos se deben golpear con la cabeza perpendicularmente, con la fuerza controlada para no dañar la pieza que claveteamos. También se utiliza para desclavar o desembalar cajones. El martillo se debe empuñar desde el extremo del mango para ejercer mayor fuerza en los golpes y evitar daños a la muñeca del usuario. Atención con los dedos. A veces podemos golpearnos, no controlamos la fuerza sobre un clavo. Cuidado al golpear. Cuidado también de no tener el martillo mal apoyado en la mesa. Si se nos cae, puede golpearnos en los pies. Siempre que el trabajo tenga riesgos para las manos, se utilizarán guantes de protección adecuados al tipo de riesgo de que se trate. El martillo es una herramienta insustituible, es decir, no se puede usar otra herramienta para clavar. Las uñas del martillo no deben usarse para ejercer palancas sobre clavos muy grandes. Jamás se debe usar un martillo que tenga el mango suelto. El martillo no debe usarse para cortar sunchos o alambres. Recuerde que existe una herramienta para cada necesidad. Use anteojos de seguridad con protectores laterales, siempre que trabaje con un martillo, cincel u otras herramientas de impacto. Jamás golpee una llave de tuercas con un martillo u otro objeto, a menos que la herramienta haya sido diseñada para ser golpeada y esté usando el martillo adecuado para hacerlo. Use un martillo de bola cuando golpee un cincel, cuña o broca de metal. Jamás use un martillo sacaclavos porque no está diseñado para golpear un cincel de metal. Algunas partes de acero pueden desprenderse y lastimar a alguien. Mantenga los martillos limpios y en buenas condiciones. Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. En el caso de tener que golpear clavos, estos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un cincel u otra herramienta auxiliar. Nunca debe utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. Uso seguro de alicates. Los alicates son unas herramientas imprescindibles en cualquier equipo básico con herramientas manuales porque son muy utilizados ya que sirven para sujetar, doblar o cortar. Hay muchos tipos de alicates, entre los que cabe destacar los siguientes. Alicate universal. Como su nombre lo indica, puede servir para varias funciones, es decir, cortar, apretar, torcer, etc. Alicate de punta. Está provisto de mordazas en punta agudas que le permiten la manipulación de piezas pequeñas y el acceso a espacios reducidos. Alicate cortante o diagonal. Está dotado de mandíbulas en forma diagonal que pueden ser utilizadas para cortar alambre o clavos de diámetros pequeños. Alicate regulable. Posee mordazas de tipo regulable, lo que le permite manipular piezas de distintos tamaños solo con ajustarlo. Como medidas de seguridad, tenga en cuenta: es recomendable el uso de guantes de cabritilla para trabajar con esta herramienta, debido a los riesgos de apretarse los dedos o las palmas de las manos. No trate de cortar clavos o alambres de acero endurecido o de diámetros superiores a las mordazas. Con esto solo conseguirá dañar los filos e inutilizar la herramienta. No utilice nunca un alicate como martillo o para ejercer palanca. Para verificar el estado de las mordazas, se deben mirar cerradas en contraluz. Estas se deben juntar en forma pareja. Los alicates no pueden agarrar las tuercas y tornillos de forma segura y pueden resbalar. Evite usarlos para reemplazar una llave de tuercas o un destornillador. Use los alicates apropiados para cada trabajo. Nunca sustituya los alicates por otra herramienta como la llave ajustable para completar el trabajo. Esto puede causar que la cabeza de los tornillos se desgaste. Si trabaja con electricidad, utilice los alicates con aislantes. Si usa el alicate para cortar alambres, asegúrese de tomar la parte del cable que va a cortar con la otra mano para prevenir que vuele con el aire. Mantenga los alicates y las herramientas de mano limpias y en buenas condiciones.